gusto, soy Cristian Albonací, integrante de la directiva de la Asociación Chilena de Filosofía. Estamos hoy día reunidos en un conversatorio que hemos denominado 18 de octubre, Remembranzas y Contradicciones. Y en esta actividad que hemos organizado desde la Asociación Chilena de Filosofía, estamos muy interesados de ser partícipes del diálogo y la conversación a propósito del cumplimiento de los 5 años de aquellos acontecimientos, ¿no?, que se han denominado de muchas formas de aquel lejano 18 de octubre, ya, lejano decimos porque han pasado 5 años. Y como asociación de filosofía, nosotros estamos muy interesados en ser partícipes también del diálogo y de la oportunidad de conversar sobre los acontecimientos que marcaron a nuestro país, querámoslo o no, hace 5 años. Porque los fenómenos sociales tienen también multiplicidad de razones, no siempre se puede hablar de causas, hay muchos motivos que movilizaron esa energía social en aquel octubre. Están también supeditados a multiplicidad de interpretaciones y posibilidades de lectura. Entonces, lo que hemos pensado como asociación es reunir a tres personas que nos acompañan, en este caso a Erika Molina, que vamos a presentarla, ¿no? Erika es doctora en filosofía por la Universidad Carolina de Praga y también de la Universidad de Toulouse II. Actualmente ella es investigadora en el Centro de Estudios Filosóficos en la Universidad de la Frontera, en Temuco. Muchas gracias, Erika, por acompañarnos. Bueno, además es integrante también de la directiva de la Asociación Chilena de Filosofía. Gracias, Cristian. También nos acompaña Pablo Álvarez Cabello. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile. Es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Pablo, también por acompañarnos. Y por último, también nos acompaña María Elisa Quinteros Cáceres. Ella es epidemióloga, difícil eso decirlo, ¿no? Ambiental. Difícil. Es doctora en Salud Pública en la Universidad de Chile. Actualmente ella es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de la Ciencia de la Salud de la Universidad de Talca. Bueno, de los tres, por supuesto, María Elisa, una palabra especial para ti, porque claro, ha sido parte también del proceso, especialmente en el primer proceso constitucional, asumiendo la difícil responsabilidad de presidirla en la última etapa. Creemos muy importante también y para nosotros es muy valioso tenerte aquí para que puedas comentarnos también tu experiencia sobre esos procesos que se han vivido desde octubre del 2019 hasta ahora. Y lo mismo Pablo, ¿no?, y Erika, porque nuestra idea es que sea una conversación. Y van a haber algunas preguntas que más bien tienen el sentido de gatillar un poco esa conversación. Eh, y así podemos entonces comenzar, ¿no? El orden en el que pienso yo que podríamos ir comentando para también ustedes se puedan ir ajustando en los tiempos, ¿no? Para que ojalá no se extiendan demasiado, porque la idea es que en una hora, digamos, podemos concluir por el recorrido de las preguntas. Vamos empezar por Erika, ¿cierto? Después Pablo y finalmente María Elisa en ese orden en cada una de las preguntas, ¿vale? Bien, entonces la primera pregunta que que podríamos hacer, digamos, y dejar aquí en el aire, que tiene que ver con que ya ha pasado algo de tiempo y ya podemos un poco reflexionar sobre lo que pasó hace 5 años en Chile, eh, de una manera no tan apasionada como en su momento muchos de nosotros tal vez estuvimos. Entonces han pasado 5 años. Y la primera pregunta que queríamos hacerle es si ustedes piensan que ha cambiado algo acerca de su propia interpretación de esos acontecimientos del 18 de octubre del 2019, es una fecha, pero finalmente sabemos que lo que pasó allí se extendió menos por 3 meses. Entonces, pero es una fecha, digamos, como que dice, se inauguró un proceso importante para la sociedad chilena. Entonces, ¿creen ustedes que ha cambiado un poco la interpretación de esos acontecimientos a partir de lo que ha ido pasando después? Erika. Gracias, Cristian. Yo tengo un punto de referencia de esas fechas, que fue un artículo que escribí sobre el estallido social en diciembre de ese año. Entonces, a partir de eso, puedo decir que mi visión no ha cambiado nada al respecto. Como lo sentí en diciembre, en octubre, de octubre a diciembre,
de 2019 es como siento hoy ese evento y sus causas, que eran para mí en ese momento y siguen siendo el estupor ante la violencia de distintos tipos del Estado institucional, pero antes que eso del sistema neoliberal, de su aplicación radical en Chile, y, y también lo que se fue presentando luego de los primeros momentos del estallido, parecía que era un estupor aún mayor y un no saber por qué y no saber cómo solucionar eh, la radicalización de la violencia, pero cruda que hubo en ese momento y que no se veía que el Estado, las instituciones se hicieran cargo de frenarla, de parar esas violaciones a los derechos humanos que después se entendieron así o se entienden así. Eh, Eso, yo creo que las causas del estallido son los distintos tipos de violencia ejercidos durante años y sigo pensando lo mismo, sigo pensando que esas fueron las causas. Muy bien, muchas gracias, Erika. Pablo. Sí, yo creo que coincido bastante con Erika. En lo personal, mis impresiones respecto de cómo se inició el proceso y de lo que significó no se han modificado sustancialmente. Quizás hay matices en, en algunas cosas, pero fundamentalmente como en sus orígenes, en su expresión, digamos, sobre todo al principio. eh, no he cambiado mucho mi parecer. Yo creo que tiene mucho que ver con... Mira, primero, por una cuestión de formación histórica, tendo a pensarlo como históricamente y verlo en un plazo un poquito más largo y tú te das cuenta que en la historia de Chile y América Latina, episodios como este ya venían existiendo, o sea, se vienen desde el siglo XX, veníamos conociendo episodios de revueltas, estallidos sociales, ¿ya? Y lo que me quedó claro al principio, como 18, 19, 20, a los primeros días del estallido social, es como la incapacidad del Estado de hacerse cargo de lo que estaba sucediendo, el estupor de quienes ocupan el Estado, o sea, en ese momento era la derecha y claro, efectivamente el gobierno de Piñera vio esto como dijo Cecilia Morel en su momento, como que era un asalto de los alienígenas, ¿no? Eh, pero yo creo que es un problema no solamente de la derecha, o sea, el Estado chileno no tiene capacidad de hacer, de generar una respuesta que no sea simplemente la violencia, porque en el fondo gran parte de los problemas que se visibilizaron en el estallido social son como consecuencia de justamente, ya sea, o políticas de Estado, ¿ya? En este caso pueden ser, se le puede denominar como políticas neoliberales, o ausencia del Estado. Entonces, eh, no, en definitiva, mi visión sobre lo que generó el estallido, cómo se generó y en el fondo la violencia desatada, no se ha modificado mucho. Eh, pero sí me preocupa que se está haciendo como una revisión histórica en la actualidad respecto de su emergencia, ¿no? O sea, como que en el fondo hay una reevaluación del estallido. Yo creo que siempre fue malo esto de ponerlo en términos de bueno o malo y esta como psicosis sobre todo en la derecha, de hacernos ver que era necesario, ¿cierto?, condenar la violencia. Entonces ese ejercicio condenatorio como que no conducía a nada realmente. Y lo que hemos quedado es que hoy en día hay un esfuerzo como revisionista que me parece súper, 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 súper negativo, muy peligroso incluso. Muchas gracias, Pablo. María Elisa, adelante. Sí. Bueno, primero saludarles a todos y también a las personas que están siguiendo la transmisión. Bueno, yo coincido mucho con Erika y Pablo, estaba haciendo memoria, un pequeño artículo también que escribí para una revista acá local de la universidad en el 2021, donde eh, veíamos un poco las desigualdades en salud. Entonces, ahora miro eso y veo que está igual la cosa. Entonces, como que mi interpretación
y pensando un poco en las causas, siguen siendo las mismas, que tiene que ver con esa tremenda desigualdad que impera en el país, cuya causa pueden atribuirse a lo que acá los colegas ya mencionaron, un modelo implantado a la fuerza, con un modelo neoliberal, de lo cual no hemos podido librarnos, pese a que llevamos ya varios años en democracia. Creo que las demandas sociales ya como que salieron un poco del discurso de los medios hegemónicos, como que se nos ha instado a olvidar que el derecho a la educación, la salud, el cuidado de la naturaleza, que era lo que muchos y muchas salimos en la calle. Les cuento, acá en Talca no pasan muchas cosas, al igual que en muchas ciudades. Muchos salimos sin haber participado mucho en marchas de nuestra vida universitaria, pero con esa conciencia colectiva de que como sociedad no aguantábamos más. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que seguimos aguantando, pero en cuanto a lo que origina esto, al menos lo que yo veo es que se mantiene igual. Si miramos las pensiones, ¿cuánto tiempo lleva la reforma de pensiones siendo discutida, analizada y no avanzamos? La reforma a salud, sabemos que lo que le queda al gobierno es complejo que se instaure la reforma de salud. En educación, recién se entró a la discusión del CAE, pero nada se habla de las cosas estructurales relacionadas con las demandas sociales. Entonces, lamentablemente, pienso y siento que se canalizó todas estas demandas sociales producto de la desigualdad hacia un proceso constituyente y no hicimos cargo, no sé si como sociedad o la clase política, y requiere un análisis mucho más amplio tal vez. Como bien decía Cristian, que las causas pueden ser múltiples, explicadas por distintos factores, pero claramente como sociedad no hemos dado respuesta a nuestras propias necesidades, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con el poder económico, los medios de comunicación, que también tiene que ver con nuestra propia participación política, también que muchas veces la dejamos de lado y responsabilizamos solamente a un actor, pero es un sinfín de cosas que se conjugan. Por eso resulta tan complejo los análisis, porque cada uno alcanza a ver una parte desde lo que se dedica. Entonces, al menos para mí sigue siendo la misma interpretación y la causa muy diversa. Y siento que lamentablemente no hemos avanzado como sociedad. Claro, o sea que desde el punto de vista parece que hay una coincidencia, ¿no? Que desde el punto de vista de las causas, más o menos esas causas que eventualmente ustedes leen o leyeron en su momento, de algún modo no se han modificado y siguen las mismas. De todos modos, claro, 5 años no pasan en vano. Y una de las Exacto. grandes cosas que nos estamos dando cuenta, por ejemplo, ahora a propósito de algunas encuestas que han ido saliendo, ¿no? Y que se han instalado también como una especie de repercusión, ¿no? Porque Pablo decía que esto parece ser de algún tipo de sector que está queriendo instalar una relectura de lo que sucedió en aquel octubre como estallido social. Porque eso tiene algún tipo de repercusión en la sociedad chilena, en la ciudadanía, de algún modo. Entonces, como esta conversación también tiene la idea no solo de remembranzas como recuerdos, sino que también de contradicciones, aquí vemos una contradicción que parece ser bastante interesante por pensar, ¿no? Es decir, la pregunta sería en este contexto, ¿no? Si la ciudadanía un poco se está contradiciendo, parece a sí misma, porque la ciudadanía fue la que se expresó en ese octubre del 2019. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de relevancia sigue teniendo o no el estallido social para la sociedad chilena? Porque algo está pasando, ¿no? Es como un hijo que dimos como sociedad, le dimos a luz, como preocupación, pero como que ahora que que ha pasado 5 años, por algún tipo de circunstancia, lo estamos desconociendo. No le queremos ya dar el apellido, ¿no? Al hijo o a la hija que dimos en ese octubre de 2019 como sociedad. Entonces, ¿cómo visualizan ustedes esa especie de contradicción que hay? Erika. Y yo creo que la relevancia del estallido es qué dice de nosotros, como la foto que saca. Y en ese sentido, como decía Pablo, la cuestión de la contradicción que subrayas tú, Cristian, está en las interpretaciones que se hacen de ese estallido que fue un evento coyuntural, concreto,
pero las interpretaciones que se dan de ello pueden ser contradictorias. Y algunas personas pueden resignificar, personas que lo vivieron en carne propia, pueden resignificar ese pasado también y caer en contradicciones. Pero respecto a esa foto que se saca de quiénes somos como sociedad con el estallido, y a las diferentes interpretaciones que se puede hacer, cómo se pueden leer esa foto, eh, creo que es pertinente hablar de un congreso que hubo hace muy poco en la Facultad de Derecho, obviamente de la Chile. En Derecho se focalizan en crímenes, causas de entrada de fiscalía, pero habían dos perspectivas muy claramente distintas. Una que la representaba Pablo Ruiz Tagle, profesor Pablo Ruiz Tagle, y otra la profesora Emma Salinas. Ambos en el mismo lugar, en el mismo momento, decían, el primero, que el estallido había sido algo a lo cual la sociedad había respondido bien, y que sobre todo no había que pensar que la violencia fuera un arma de transformación social. Y en cambio la profesora decía, al estallido no respondimos, no se respondió ni a un 1% de las causas ingresadas en fiscalía con condena, no se integraron las recomendaciones internacionales, al contrario, se crearon leyes antibarricada, antiprotesta, y cómo solo para decir que cómo desde los campos más objetivos, digamos, de evaluación del derecho, positivo podríamos decir, se pueden hacer interpretaciones absolutamente opuestas del estallido. O sea, si en esos campos se cae en la contradicción como uno mismo y una misma, las personas que lo vivieron, no vamos a caer en contradicciones que pueden estar guiadas, como dice Cristian, por los discursos mediáticos y, como dice Pablo, por los discursos incluso más políticos e ideológicos. Pablo, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, yo creo que para observar esta cuestión de la relevancia, pienso en tres cosas. Uno es como poner cualquier suceso histórico en términos como de evaluación binaria, si bueno o malo. Eso es un problema, porque una cosa como el estallido social no puede ser visto simplemente como o bueno o malo. Hay que observarlo como un poco, la pregunta que está en la primera pregunta hay una cuestión como que me pareció bien relevante, que esta observación más desapasionada. Eh, y la verdad es que, claro, más o menos en términos generales, quizá con algunas excepciones, pero más o menos en términos generales, la tendencia ha sido la observación como más bien apasionada, ¿ya? O reivindicativa, ¿cierto? O condenar la violencia en todas sus formas, etcétera, etcétera. Y me parece que eso no dice nada del suceso, no dice nada de sus causas subyacentes y de la observación crítica de lo que nos llevó al estallido social. La otra es como, y yo creo que ahí está como el meollo del problema como de la reevaluación o esta como contradicción de la que tú hablabas, Cristian, en la sociedad, como la sociedad se está contradiciendo. Y yo creo que tiene que ver con una cierta vergüenza respecto de ciertos sectores respecto de lo que significó el estallido social. O sea, pasamos como de una idea de un oasis, ¿cierto? El oasis de Latinoamérica a el estallido. Entonces, claro, eso genera y además todavía estamos en un momento como un poco eh, como el reflujo, ¿cierto? No solo del estallido, sino que de la pandemia, etcétera, etcétera, como que tratando de reconstruir un relato como de un Chile estable, próspero en comparación con otros vecinos de América Latina. Entonces, eso yo creo que también incide como en la observación respecto del estallido, pero tampoco dice mucho de sus causas, ¿no? Como que también deja abierto el problema de qué es lo que nos llevó al estallido. Y lo otro es la cuestión como respecto de la cuestión de las contradicciones, es que yo creo que esas contradicciones se explican muy bien relacionándolo con la complejidad de la sociedad chilena. O sea, la sociedad chilena es una sociedad que ha vivido unas transformaciones materiales, culturales muy profundas en los últimos 30, 40 años. O sea,
Entonces, claro, definitivamente no es una sociedad cohesionada en torno a un proyecto país, no hay una carta fundacional que nos representa a todos, no podríamos hablar como de un patriotismo constitucional, ¿cierto? Eh, yo creo que un poco el anhelo de muchos era que la constitución, la primera asamblea constitucional pudiera llevarnos, ¿cierto?, a un horizonte común, ¿cierto? Bueno, ya no está, ya fracasó. Pero yo creo que muchas de esas contradicciones son expresión de justamente lo que nos llevó al estallido social. O sea, esta es una sociedad con muchas contradicciones, con mucha desigualdad, con muchos problemas de relación, de relacionarnos, ¿ya? De encontrar un relato común. Eh, y por lo tanto, es evidente que sigue siendo muy relevante el estallido social. O sea, no podemos evaluar, ¿cierto?, el Chile actual, la sociedad chilena actual, la política chilena actual, sin observar el estallido y sus causas. Bien, muchas gracias, Pablo. María Elisa, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo pienso que el estallido social se ha ido demonizando, la verdad. Creo que se ha tratado de dotar a este movimiento que era también entre fiesta, alegría y demandas. Se ha tratado de vincular solo la violencia con este discurso en los medios, básicamente relacionado con la violencia. Y creo que eso tiene que ver también, aparte de cómo se comunica, tiene que ver con la profunda división que hay en la sociedad. Esta fragmentación que hay, incluso entre una calle hacia allá un tipo de persona, la calle hacia el otro lado otro tipo de persona, nos divide profundamente. Entonces, creo que el estallido se está, ahí los colegas de historia me podrán corregir, pero yo siento que se está creando una historia, un relato en torno a esto, que es un poco de negacionismo también a las violaciones de los derechos humanos. ¿Ya? Yo siempre me recuerdo a Gustavo como una persona muy conocida que sufrió violencia del Estado. Y también me apena recordar todas las personas que fueron mutiladas, la misma senadora Campillay, como que el relato que se está imponiendo es de violencia y de poco menos que esta violencia del Estado era merecida. Entonces creo que en términos de lo que significa el estallido social visto como la cohesión de las personas y la visibilización de las demandas y de los problemas que realmente las personas sentían que eran prioritarios, eh, se ha ido tiñendo como de este manto oscuro, que ojalá lo dejemos como debajo del tapiz para que nadie hable, para que nadie vuelva otra vez a salir a las calles, que no exista esa libertad de expresarse, como que veo que hacia allá ha estado. Sin embargo, también dentro de esta fragmentación hay muchos compatriotas, chilenas, chilenos que, que miran como con ese sentimiento de nostalgia lo que significó ese momento de encontrarnos en las plazas, de encontrarnos en las calles, de compartir. También lo veo sobre todo en el mundo de la organización social. Muy bien. Para ir a otro escenario, ¿no? También, y un poco para alimentar nomás también que pueden, la visión de lo que ustedes están teniendo, porque al parecer habría algo así como una lectura más o menos concuerda, ¿no? No es que se hayan puesto de acuerdo los invitados para decir, ¿no?, lo piensan, pero parece que hay algún tipo de coincidencia, ¿no? En tus apreciaciones. Pero, por ejemplo, yo agregaría un elemento que podría ser un poco disonante, a ver cómo lo ven, antes de decir la pregunta, ¿no? Que, claro, no solo la derecha se quiso apropiar por decirlo de alguna manera, institucionalmente, de la narratividad. Y un poco parece que esa narratividad es la que ha ido ganando cada vez más espacio, ¿no? Estallido social igual, delincuencia y violencia. Sino que la izquierda en su momento también parece institucional lo hizo, ¿no? Porque dijo, mira, ve, ahora Chile vuelve a comenzar. Entonces igual hay una especie de apropiación de la narración, diciendo, mira, ahora fundacionalmente, ¿no? Chile puede comenzar de nuevo. Es decir,
el estallido social, la idea del despertar de Chile, es entonces la oportunidad para que volvamos a pensar otro Chile, porque otro Chile es posible. Ese finalmente también fue una narrativa que de algún modo el sector más de izquierda progresista se apropió también. Y los resultados del proceso constitucional primero demostró que en realidad parece Chile no quería ese escenario tampoco. ¿Vale? Entonces, igual es en este sentido, digamos, la confrontación ideológica que se da en muchos ámbitos, también se da en el ámbito de la interpretación de los acontecimientos vividos hace 5 años, ¿no? En Chile. Eso es digamos, introducir esta tercera pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo la sociedad chilena también se enfrenta con estas propias crisis, ¿no? Donde hay una especie también de confrontación ideológica para la interpretación de estos acontecimientos. ¿Cómo explican que ustedes, un poco en esta misma línea de lo que ya hemos conversado, ¿no? Esta desafección sobre lo que ocurrió en este país, como que no, en realidad no, eso no pasó, o como querer enterrarlo, ¿no? En aquel lugar debajo de la alfombra, ¿no? En algún lugar donde no se vea, como que si no hubiera sucedido. Eh, Me hace pensar, digamos, que hay en psicología una categoría que se llama desafección aprendida, que es como la idea de que cuando tú te haces la idea de que todo lo que hagas al final de cuentas no va a resultar, dejas de intentar. Entonces parece que la misma sociedad chilena, después de 5 años, al ver de toda esta energía social que se movilizó en su momento, pasan 5 años y seguimos más o menos igual. ¿Piensan ustedes que hay algo así como ganas de, como sociedad, ¿no? Como ciudadanía, volver a salir? ¿Para qué? ¿No? Entonces ahí tenemos, creo, como sociedad también un problema para comprender la crisis que de algún modo, como ustedes dicen, parece ser la misma en términos de causa y de condiciones de vida social y política. A ver, Erika, bueno, después Pablo, María Elisa. Sí, está muy pertinente ese concepto de la psicología. Eso es exactamente una de las cosas que puede estar pasando. Pero sobre esta cuestión de la desafección, yo quería hablar de una cosa más anecdótica, pero creo que para eso estamos, para compartir experiencias. La semana pasada estuve en un encuentro sobre investigación interdisciplinaria para estudiantes del bachillerato en ciencias sociales. X, buena actividad, pero un investigador de la representación política les dijo a los estudiantes jóvenes de entre 17 y 19 años, pensando que ellos estaban desafectados y perdidos en la vida, que ellos no tenían interés en la representación política, en resumen, porque hubo en la universidad donde yo trabajo una coyuntura este año que no se formó federación de estudiantes porque faltó quórum. Y eso se interpreta como que la gente no está interesada en la política. Inmediatamente los estudiantes respondieron, múltiples, al menos 4, eh, tranquilamente, calmadamente, pero diciendo, nosotros no es que no estemos interesados, es que miren lo que pasó en el estallido. Y alguien mencionó, y miren lo que pasó en la dictadura. O sea, son personas que en el momento del estallido tenían 14 años, 15 años, pero muestran con sus silencios, con su aparente desafección, que no es que están olvidando la historia, que no es que están inconscientes de lo que significa la representación política y lo importante que es, sino que están conscientes del mundo en que viven y de las cosas a las que tienen que hacerle frente. Muchos hablaron de la crisis de salud mental. Entonces, eh, pienso que circunstancias globales de crisis como el cambio acelerado, la pandemia, la falta de conexión, la virtualización de todo, sumado a las crisis como locales, que es esta radicalización del modelo neoliberal aquí particularmente, y los partidos que tenemos, etcétera, el sistema que tenemos, eh, todo eso se les acumula a estos jóvenes. Hablando de esos jóvenes como de las desafecciones en ellos. Y luego creo que pasan cosas semejantes con las generaciones más grandes. No es que nadie esté desinteresado y no es por ahí, pienso yo, que debe ir el análisis. Bien, Pablo, adelante. Sí, oye, estoy súper de acuerdo con Erika en todo caso. Eh, Mira, yo quería decir dos cosas. Uno es como respecto de tu comentario, respecto como de cómo se trataron de apropiar distintos sectores del relato. Me acordé cuando Boric fue el actual presidente,
era diputado y fue a Plaza Dignidad y no sé si se acuerdan, pero en una ocasión lo agredieron incluso, ¿no? Y yo creo que le pasó a muchos políticos, o sea, el intento como de tratar de apropiarse del relato efectivamente significó repudio a algunos, eh, pero claro, o sea, yo creo que muchos vieron como un potencial como de energía en el estallido social, de que como tú bien dices, Cristian, esto podía dar pie como a una reconfiguración del orden, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero el principal problema de eso es que me parece que el estallido social lo que expresa es como una voluntad destituyente más que constituyente, ¿no? O sea, no sé, era muy difícil como apropiarse de ese momento y poder constituir algo a partir de ello, porque estamos en un momento, es como un proceso muy destituyente. O sea, recordemos una cosa, vino el estallido social y después se aprobó cambiar la constitución. Después se, se generó todo un grupo de personas que iban a redactar la constitución. Después se rechazó esa constitución. Después se aprobó otro proceso y se rechazó ese proceso. O sea, como que la energía va más por el lado del rechazo, porque lo que su ciudadanía ha estado expresando es como justamente su rechazo a el intento de ir configurando un nuevo orden, ¿no? Y sabéis que lo otro que me estaba acordando es como yo trabajo en el centro, en el centro de Santiago, y recordemos que el estallido social significó meses de como un ritual constante en los días viernes de básicamente violencia en Plaza Italia. Y me acuerdo de conversar con mucha gente que trabajaba del centro de Santiago y estaban cansadísimos, o sea, estaban hartos del estallido y, y bien dijeron, como que consideraba que eso era conservador, etcétera, etcétera. No, o sea, hay gente común y corriente que lo que les estaba afectando su vida cotidiana, la cuestión. Y justamente a eso quería llegar. Como se nos olvida una cosa, el neoliberalismo no es solamente políticas públicas neoliberales o un tipo de economía, es un régimen sobre la vida cotidiana, ¿ya? Y, y, y claro, o sea, el estallido vino como a desestructurarnos en nuestra cotidianidad. Nos afectó a todos de alguna manera, algunos más que a otros. Entonces, como que tener distintas evaluaciones sobre el estallido social me parece que es lógico en ese sentido. Pero, pero sigo manteniendo la cuestión, o sea, el problema es que no hemos asistido suficiente a las causas del estallido. Entonces, claro, respecto a la pregunta, ¿cómo nos relacionamos con nuestras crisis? Yo creo que el problema es que la sociedad chilena, siempre se dice que es una sociedad muy resiliente. Yo, de verdad, no creo que sea tan así. Lo que es que lo que se trata de como reconfigurar el orden, como que tratar de retomar la cotidianidad, ¿ya? Y en eso hemos estado, o sea, como que estamos tratando de retomar la cotidianidad, porque además después vino la pandemia, etcétera, etcétera. Y, y ahí lo último que, respecto de lo que decía Erika, yo estoy completamente de acuerdo, yo trabajo también con chicos de primer año y la exigencia que existe sobre eso, sobre los actuales estudiantes universitarios es enorme, o sea, tienes que pensar que el porcentaje de primera generación de estudiantes universitarios hoy en día en el sistema es enorme, entonces pesa sobre ellos una gran expectativa, pero al mismo tiempo la universidad ya no es mecanismo de ascenso social, entonces están bajo enorme presión, con enormes problemas de salud mental, entonces no hay desafección política, lo que hay es un régimen de la vida cotidiana, o sea, tienen que hacerse cargo de un montón de cosas. María Elisa, Bueno, respecto a tal vez cómo vivimos las crisis, yo pienso que hay una especie de anestesia, de cierta manera. Coincido con lo que decía Pablo en cómo enfrentamos las cosas, pero creo que esto de la resiliencia o de poder salir de la situación obedece a este individualismo asocial que es neoliberal, que me preocupo por mí, por mi cercano y nadie más. Y eso
nos lleva a anestesiarnos, a buscar las soluciones y seguir nada más, seguir anestesiados, enfrentando todo lo que sea, porque no hay otra esperanza. Durante el estallido yo sentí que teníamos ese sentimiento de esperanza de que algo podía cambiar, pero luego de eso volvimos a la anestesia, a la anestesia y seguimos todos como produciendo, tratando de mantener la vida, vida propia, la de nuestros familiares, en las mejores condiciones posibles. Lidiando con el endeudamiento, lidiando con las cosas que han estado ahí siempre a la base que ya conversamos al inicio. Respecto a la desafección y el rechazo, al menos como yo lo veo, tiene que ver con este discurso público que es binario, que también lo nombraron acá algunos de los colegas, esto de poner lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, los pobres, los ricos, o el Estado versus mercado. Entonces, ese discurso que se ha instaurado desde, creo yo, el estallido posterior al inicio del estallido, ya cuando se empieza a ver un poco más de violencia, se ha instaurado ese discurso de polarizar a la sociedad, que es bueno o malo. Y eso es limitante porque inhibe la discusión, inhibe el encontrarnos, el aceptarnos en las diferencias, que yo creo que eso es lo más complejo, dado que replicamos lo que se ve en los matinales, lo que se ve escuchar en la radio con esta polarización y no permite el encuentro entre los vecinos, porque está ese estigma de que uno pertenece a un lado, al otro y que no se puede conversar, porque son posiciones muy, muy distantes y sabemos que dentro de las relaciones sociales hay un abanico de posibilidades. Entonces, creo que este discurso público, que no solo está en los medios de comunicación de masa, también lo vemos en los hegemónicos, en las redes sociales, también lo vemos en las instituciones y que comunican. Como bien decía Cristian, habían discursos que uno no comprendía tanto de un sector de la filosofía política como del otro, eh, que, que quedábamos como, bueno, y esto no son de un lado o del otro, con ese binarismo que tenemos y que con que tratamos de analizar todo, pues desde el género hasta la ideología. Entonces creo que esa desafección y rechazo tiene que ver mucho con eso. Yo desde que atendía pacientes en la atención primaria, uno escuchaba la réplica de los medios de comunicación, uno lo escuchaba también en el box. Y eso se repite desafortunadamente. Y cuesta cortar el círculo. Yo tuve muchos conversatorios durante el periodo, más de 100, y no hay un cuestionamiento a los dueños de los medios, no hay un pluralismo en el escuchar las noticias, en los invitados que están, sino que siempre es uno peleando contra otro. Y eso es lo que finalmente se comunica y creo que impacta aún más en esta desafección hacia la clase política, que todavía sigue patente. Uno revisa las encuestas, quiera creerlo o no, o la metodología, lo que sea, son los instrumentos que hay, y sigue estando patente esa desafección. Entonces, pienso que por ahí va esto de los seres humanos estamos rodeados y siempre en un discurso escuchando y se tiende a polarizar lamentablemente. Y eso puede tener que ver con las líneas editoriales, con los dueños de los medios, etcétera, que como les digo, en general la gente no discute de quién es el dueño de este canal, cuál es la línea programática, cuál es la línea editorial, perdón. Entonces, eso se escucha masivamente después. Entonces, la conversación gira en torno a esta dicotomía. O lo mismo cuando fue algo en huracán, no sé qué, en Estados Unidos hace poco, las noticias con paraguas, una cosa súper absurda y como que todos para abajo repitiendo lo mismo. Entonces, no hay un cuestionamiento, todavía no tenemos las herramientas suficientes para cuestionarnos eso. Y menos todavía para cambiarlos, lamentablemente. Bien, y para esta parte, ¿no? Concluir la de las preguntas, un poco en perspectiva futura ahora, ¿no? Más la reflexión que queremos proponer. Entonces han pasado 5 años, hemos visto, digamos, cómo hemos transitado como sociedad, digamos, chilena, digamos, y también como ciudadanía, en términos de compromiso político y búsqueda de resultados o de salidas, ¿no? De nuestras propias crisis. Hemos vivido 2 procesos constitucionales, ambos rechazados.
Y ahí, claro, nos confrontamos después de 5 años con más o menos, ya ustedes lo decían, ¿no? Con las mismas condiciones, pero además sumado ahora que las instituciones en quien se supone se debería canalizar todas estas preocupaciones están más o menos en las mismas lógicas, totalmente desconectadas, digamos, de la ciudadanía, y además estamos siendo testigos, ¿no? Cada vez a pasos más agigantados, una especie de quiebre de la confianza institucional todavía mayor, porque las instituciones parece que solo han estado funcionando ¿no? Para arreglos, ¿no? Casos como que todavía se están investigando y todo, pero que eventualmente pueden tener mucho impacto en la opinión pública. Casos de Mosilla y todo lo que está ahí alrededor, y otros casos que en este momento no recuerdo, pero que hay muchos, ¿no? Casos que estamos enterándonos acerca de cómo el Estado está funcionando también desde el punto de vista de las instituciones en el que se suponía estábamos confiando. Entonces eso genera finalmente una especie de círculo sin fin vicioso, ¿no? Y entonces el panorama no se ve de lo más positivo, por decirlo de algún modo. Entonces sería interesante preguntarnos para nosotros si es que pudiéramos pensar en algún aprendizaje, ¿no? De estos acontecimientos que vivimos hace 5 años en el estallido social, como sociedad, ¿no? Y pudiéramos decir si podemos aprender algo como sociedad, ¿qué, qué sería, ¿no? Pensando en el futuro también a plazo mediano. Porque una de las cosas que me hizo pensar lo que Pablo comentaba, ¿no? Que trabaja con estudiantes de primer año de universidad. Esos chicos tenían 13 años para el estallido social y hoy día ya están en la universidad. A veces, claro, como nosotros somos más adultos y para nosotros más o menos la referencia de 5 años, más o menos la misma condición de vida que teníamos hace 5 años, más o menos se replica después de 5 años. No nos movemos tanto, pero los chiquillos de primer año de universidad entrando al sistema universitario hace 5 años estaban terminando octavo básico. Y entonces están entrando en una dinámica, digamos, universitaria con otro tipo de ideas. Eso me hace pensar que los tiempos eh, son acelerados, pero las generaciones también se van incorporando a los procesos sociales de la forma que sea, ¿no? Tratando de resolverlo. Y son los ciudadanos del futuro, ¿no? En pocos años más. O sea, ya son ciudadanos, por supuesto, pero sus compromisos, digamos, y su perspectiva respecto a la construcción de la sociedad que queremos van a ser prontamente los protagonistas. ¿Cómo visualizan ustedes esa posibilidad de conseguir algo así como un aprendizaje a partir de lo que sucedió desde octubre del 2019? Erika. Gracias, Cristian. Yo creo que para encontrar aprendizaje en una instancia como esta, al menos a mí me sirvió muchísimo para reflexionar sobre la cuestión, eh, que es aunque yo haya estado lejos, es un trauma también para las personas que estuvimos lejos, es un trauma para las personas que estuvieron aquí. Y como todo trauma, yo creo que uno trata, creo que era María Elisa la que habla de meter las cosas bajo la alfombra. Esa es la naturaleza de un trauma, olvidarlo. Y creo que para sacar aprendizajes hay que hacer el ejercicio de mirar de frente esas y otras cosas que han pasado y que el aprendizaje es entonces el que son momentos que no, que quedan, que se acumulan con otros y que su significación o el aprendizaje que vamos a sacar de ellos es simplemente el de los movimientos sociales macro, digamos, que uno no tiene idea cómo se suceden, macrohistóricos, quiero decir, que hay que separar como la percepción que uno tiene individual, que es una percepción de estancamiento, de frustración, o quizás alguien desde otro lado pueda verlo como solo una violencia, etcétera, pero salir de esa percepción individual y ver que son procesos colectivos, transgeneracionales eh, y globales también, que no son cosas que estamos viviendo solos en Chile, sino que ahora ya es mundial esta crisis y está haciendo agua por todos lados y no tenemos por qué responsabilizarnos o responsabilizar a las generaciones más jóvenes. No tenemos por qué responsabilizar o culpabilizar a nadie por sus reacciones individuales o ni siquiera eh, por cuán, como decía María Elisa, desafectados estén,
creo que la palabra, sigo estando, me hace mucho ruido la palabra desafectado, pero entiendo la cuestión de la polarización. Es naturalísimo, es muy humano, demasiado humano, reaccionar con apatía o frustración y retirarse de un debate que está polarizado, que es binario. Es una reacción automática, yo creo. Y en ese sentido hay que entenderla y, y sacar un aprendizaje, espero, positivo, que, que surjan pasiones y emociones más productivas, más allá de la frustración, la, sí, y la apatía y esas cosas. Muchas gracias, Erika. Pablo, Sí, mira, em, es súper interesante la pregunta, pero siento que como historiador eh, puede parecer, puede estar un poquito cargada la ingenuidad, porque la verdad es que, o sea, me gustaría pensar que las sociedades aprenden de los procesos históricos, pero lo que demuestra, no es una ley de la historia, porque no creo en tal cosa, pero lo que nos ha demostrado la historia reciente al menos es que aprendemos muy poco de nuestra propia historia. ¿Ya? Las sociedades tienden a hacer este ejercicio, como decía María Elisa, de ir dejando un poquito debajo de la alfombra ciertos procesos, sobre todo que son traumáticos. Pero sabes que hay una cosa que sí me viene preocupando de hace rato y se intensificó en el estallido social, porque uno no podía advertir para dónde realmente iba a ir. O sea, yo sé que algunos sectores creían reivindicar esto como un proceso, como el inicio de un nuevo Chile, etcétera, etcétera, pero la verdad es que estaba todo muy en el aire y era como que podía caer para cualquier parte el asunto, y una cosa que me empezó a asustar desde ese momento y me sigue teniendo asustado es como la normalización de un cierto discurso de extrema derecha. Y esto es algo, Erika lo decía, este es un proceso global. O sea, lo que está pasando es que estamos viviendo una nueva ola de extrema derecha que está tomando el poder en algunas partes incluso, o sea, en nuestros vecinos, por ejemplo. Y lo que dicen muchos autores es que el problema de esta ola, de la actual ola de extrema derecha, es que está tendiendo a pasar de que el discurso de la extrema derecha está corriendo un cerco y se están normalizando ciertas cosas. Y en el fondo están asumiendo ciertos sectores, incluso la izquierda en algunas partes del mundo, como el testimonio de la extrema derecha en temas como la inmigración, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo siento que está pasando en Chile. O sea, se está normalizando un discurso que yo creo que es de extrema derecha respecto de los inmigrantes, respecto de un montón de cosas, que de alguna manera ha pasado a generar como una cierta un cierto olvido respecto del estallido social y sus causas, y estamos identificando como ciertos problemas que estaban a la base del estallido social en cuestiones que no son lo que son en realidad. O sea, muchos de los problemas económicos, sociales, culturales del estallido social que tienen que ver con desigualdad, demanda de dignidad, etcétera, etcétera, hoy en día se identifican o se ha movido un poco el cerco, y mucha gente piensa que tiene que ver con la inmigración, con las políticas de género, etcétera, etcétera. O sea, estamos asumiendo, la sociedad, nuestra sociedad, lejos de estar aprendiendo del estallido social, está asumiendo mucho de la agenda de la extrema derecha. Y eso me tiene realmente alarmado, ¿ya? Y la otra cuestión es que siento que desde ciertos sectores como intelectuales ha habido un exceso de uso del concepto de la anomia, ¿ya? Como que la sociedad anómica, lo que pasó fue un estallido de anomia, y que los cabros chicos hoy en día son anómicos, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver mucho con la desafección. Yo estoy completamente en desacuerdo con ese criterio, con esa categoría de análisis. O sea, eh, yo creo que lo que hay en algunos sentidos, o se puede observar en algunas partes de la sociedad, es una suerte de ánimo destituyente, o sea, quizás entre comillas, desafección, por poner en algunos términos, respecto de la autoridad. O sea, hay un desafío a la autoridad, ¿ya? Que en muchos sentidos es bien, está bien, pero también en otro sentido
tiene una doble lectura, porque hay ciertos tipos de autoridad que son necesarias. O sea, por ejemplo, aquí todos nosotros somos académicos, de alguna manera somos autoridad, pero hay una cierta ánimo en torno a las autoridades, cualquiera sea ella, incluso afecta al profesor de la escuela, al profesor universitario, no solo al político, digamos. Entonces, como para cerrar, siento que como que no estamos tomando mucho aprendizaje del estallido social. De hecho, voy por el contrario, creo como que soy un poquito, soy muy poco optimista, tengo una visión un poquito negativa, creo que se está asumiendo un discurso de extrema derecha y esta cosa así como de ciertos sectores, de observar como anomia en la sociedad, no, lo que yo no veo tal cosa, no estoy, me parece como una visión muy conservadora esto de la anomia. Yo creo que lo que hay es como una cierta desafección por la autoridad, un cierto desacato a ciertos tipos de autoridad y ciertamente al autoritarismo. Pablo, gracias. María Elisa. Bueno, bien, bien compleja esta pregunta. Me parece como difícil de contestar. Como más lo que deberíamos haber aprendido más que lo que aprendimos, creo yo. Creo que una cosa puede ser esta necesidad de encontrarnos en un proyecto común de sociedad. Yo creo que eso es lo que deberíamos o poder haber concluido, porque siento que somos una sociedad tan marcada por el neoliberalismo, que nos cuesta encontrarnos. Pero sí hay atisbos, hay mucha gente que nos encontramos en ciertos espacios, donde lo comunitario prima, ¿ya? Pero creo que como sociedad nos falta todavía. Entonces, me hubiese gustado que eso hubiese sido como el repensar la sociedad en los términos también más valóricos. ¿Qué es lo que queremos como proyecto, que queremos dejar a las generaciones que vienen? Yo eso como que me hubiese gustado que hubiese sido el aprendizaje más allá de las propuestas constitucionales, si se han aprobado o no, sino eso, de cómo encontrarnos, que lo vivimos en tantos momentos de encuentro de cabildo, de asambleas para dar a conocer la propuesta, después la primera etapa. Entonces, creo que hay algo a la base que todavía no se logra articular como esa red que tiene que ver con lo que hemos perdido también como sociedad. Lo otro que también deberíamos haber tal vez aprendido es que de verdad necesitamos que los liderazgos políticos, la clase política, realmente se llegue a un diálogo genuino, transparente, con la ciudadanía, con los movimientos sociales y con la élite. Yo creo que la élite económica, la intelectual, yo creo que nos falta haber aprendido que necesitamos que cada parte interactúe para lograr algo. Yo creo que lo que resultó finalmente y desembocó el estallido en un proceso constituyente, como les decía, no dio respuesta a las necesidades por las que salimos, eh, pero tampoco logró generar una conversación real de proyecto de sociedad. Entonces yo creo que esos aprendizajes hubiesen sido muy valiosos, que después de todo lo que hemos sufrido, o esos traumas que decía Erika, hubiésemos logrado ese avance, hubiese sido muy positivo para las generaciones futuras, no para nosotros. Muy bien. Bueno, vamos a continuación a dar la palabra a Gonzalo Núñez, si te presentas Gonzalo, porque para ver si puedes tú, tal vez quieras ser partícipe de alguna observación, sugerencia, tal vez hacer alguna pregunta, y a nuestros invitados les pedimos por favor también ir pensando una palabra de cierre, ¿no? Para una última vuelta. Adelante, Gonzalo. Gracias, Cristian, y también bueno, a los tres invitados por ser parte de este conversatorio. Yo quería hacer una pregunta que quizá va a intentar como ponerlos más en desacuerdo a ustedes. Va a intentar. Que tiene que ver con algo que mencionó Erika y que en realidad, bueno, todo lo han mencionado, pero me quedo más con el concepto que ocupó Erika de no responsabilizar. Eh, me hace ruido ese concepto porque, claro, es difícil, las responsabilidades generalmente
hablamos a nivel individual, ¿no? Uno puede decir que cierta persona en particular tiene la responsabilidad de algo que hizo o dejó de hacer, ¿no? Y es más difícil cuando hablamos de colectivos, de grupos sociales, ¿no? Que tal colectivo tiene una responsabilidad. Pero yo me pregunto también si hay en ciertos discursos más progresistas, ¿no? Una suerte digamos, de temor a cuestionar el estallido social, o a cuestionarlo demasiado, y justamente a eludir la posibilidad no de buscar un culpable, ¿no? Porque ese es otro tipo de noción, sino que a buscar cierta responsabilidad, entendiendo la responsabilidad como algo, como un ejercicio bien racional, ¿cierto? De autoanálisis, de autorreflexión respecto de algo. Eh, entonces, la pregunta que les quiero hacer es si acaso ustedes ven la posibilidad de buscar, digamos, en el estallido social esa responsabilidad, sobre todo entendiendo el estallido social y la sociedad, ¿cierto? Que somos todos nosotros en ese momento, eh, esta idea de buscar como una perspectiva no adultocéntrica, pero sí ver a la sociedad como adulta, digamos. Es decir, Kant hablaba justamente de esta idea del adulto, de la sociedad ilustrada, ¿cierto? De entrar a una etapa de adultez, ¿no? Donde uno puede entrar a una etapa de autonomía, ¿cierto? Reflexiva también. Entonces, ¿ustedes creen que es posible buscar cierta responsabilidad en la sociedad respecto a este movimiento, ¿cierto? El estallido social que después devino, ¿cierto? Finalmente, en lo que decía Pablo, solo rechazar y rechazar y rechazar, pero sin que lograra la misma sociedad gestar, ¿cierto? Una propuesta, ¿cierto? Una nueva forma de institucionalidad y de encauce sociopolítico. Entonces, ¿no será que finalmente la sociedad chilena y el estallido fue también un producto neoliberal? Y que en cierto modo, ¿cierto? Esa falta de cabeza política, institucional y esas demandas finalmente fueron también un reflejo de intereses individuales que encontraron de alguna manera, ¿cierto? Un eco en las calles, pero que no dejaron de ser simplemente intereses individuales, egoístas, pensando en mis propias condiciones. ¿Podemos nosotros buscar esa responsabilidad en el estallido, en la sociedad chilena y en cómo eso se desembocó finalmente en procesos fallidos de reconstitución de la sociedad chilena y del pacto social? ¿Es posible buscar esa responsabilidad? Esa es la pregunta que quería hacerle a los tres, no a uno en particular. Ahora, es interesante ese punto, porque claro, si pensamos en la subjetividad, ¿no? En el sujeto que delinque, ¿no? Que aprovecha el momento. Es un sujeto, podríamos decir político, que no está en vías de una idea común de transformación, sino justamente lo que dice Gonzalo, el aprovechamiento del momento. O sea, ahora es cuando puedo hacerme, ¿no? de productos que antes tendría que pagar, pero ahora lo puedo aprovechar porque como estamos desafectados, entonces finalmente incluso la expresión delictual asociado al estallido social es también la expresión de un sujeto que está pensando en su beneficio y en el aprovechamiento del momento. Y eso es lo que le lleva, ¿no? a delinquir, ¿no? a sacar lo que no es propio, de romper las puertas de un supermercado o de una tienda de teléfono, no sé. Interesante el punto ahí, Gonza. Bien. Erika, Pablo, bueno, ya contestar y tal vez ir cerrando con alguna reflexión final. Sí, gracias por la pregunta. Yo tiendo a pensar que la cuestión de la responsabilización, si es que puede haber una, tiene que ser colectiva y no puede ser ni de individuos, ni de generaciones, ni de estamentos, digamos. Somos todos y todas y todos responsables. Em,
Eso no es para diluir la responsabilidad, sino que porque no se puede responsabilizar a la comunidad que está exigiendo cambios o que está por fin atreviéndose en un determinado momento a salir a la calle, lo cual no es común ni frecuente, sobre todo entre nosotras y nosotros en este país con la historia que tenemos. Cómo fracasan esos procesos, ni que sea un fracaso, 2 fracasos, 4 fracasos, depende de qué estemos contando. No se puede responsabilizar de esos fracasos a la gente que, que se hace del coraje apenas después de años de salir a la calle. Esa responsabilidad está me parece a mí, en la falsa promesa de que se puede dar un cauce institucional a un movimiento con la institucionalidad que tenemos y con la institucionalidad que se estaba tratando de encauzar ese movimiento. Si es que, como decía María Elisa, nos ponemos a pensar cuál va a ser esa institucionalidad que queremos primero, antes de imponerla o de imponer las lógicas que ya están, a esa fuerza que también que sea fuerza solo destituyente tampoco me parece. La institucionalidad que conocemos no creo que sea la única institucionalidad ordenadora o productiva, y no creo que todo lo que es contrario a ella sea solo movimiento destituyente. Simplemente son personas, una comunidad tratando de pensar y no se da el tiempo y no se da de pensarse y no se dan las instancias, ese encontrarse del que hablaba María Elisa. Eso me parece a mí. Pablo, adelante. Sí. Oye, sí, es buena la pregunta, Gonzalo. Y sabéis que, mira, eh, tengo dos respuestas, una afirmativa y una negativa, como para bien neoliberal. Eh, Mira, una cuestión como de lógica muy simple, silogismo puro. Si la sociedad es neoliberal, una respuesta a un estímulo a una sociedad neoliberal probablemente sea neoliberal, ¿no? Entonces, pucha, desde ese simple silogismo, me parece que, claro, o sea, el estallido social tiene un componente neoliberal también, ¿no? Pero fíjate una cosa, en noviembre del 2019 vino Pierre Dardot, ya este filósofo francés, y estuvo en la Casa Central de la Chile. Bien interesante. Pero la conversación giró en torno al tema como de los saqueos, de lo que estaba pasando en Plaza Dignidad y toda la cuestión. Y yo le pregunté, oye, pero ¿no será bueno como pensar como la categoría saqueo como en una línea temporal un poquito más amplia y pensar como que en el fondo está pasando esto desde hace rato ya? O sea, los saqueos de los bosques, los saqueos incluso como de nuestra energía vital, o sea, estamos siendo explotados, ¿cachai? Y dijo, o sea, sí, o sea, es parte de la lógica que se ha instituido, ¿cierto?, en este sistema, en el neoliberalismo. En el fondo, por ahí tú también tenés como que la gente salió a hacer un poco lo que el sistema se esperaba de ellos, ¿no? Que es como, salir explotó, ¿cachai? Eh, entonces, claro, como que una respuesta que uno podría decir, ya, es una respuesta lógica en el marco de una sociedad neoliberal. Pero por otra parte no, porque una cosa que movilizó durante mucho tiempo fue bueno, el encuentro, mucha gente se encontró en distintas partes, no hubo solo violencia, pero la categoría que más se movilizó durante los meses del estallido social es la demanda por la dignidad. Y es una demanda que es profundamente, yo creo que es como contestataria al neoliberalismo. O sea, te fijas que claro, en cierto sentido hay una respuesta lógica en una sociedad neoliberal, pero por otra parte hay una demanda, ¿cierto? Que es una demanda que definitivamente, como un poco lo decía Erika, no sabemos un poco encontrarnos, no tenemos espacios de encuentro, pero hay una demanda, ¿cierto? Por ese encuentro, por esa dignidad que asumimos que el sistema como que nos la ha negado, ¿sí? Eh, entonces como que es muy difícil como que encauzar el asunto y encontrar responsabilizar a cierto grupo o a gente
estoy de acuerdo con Erika, o sea, definitivamente como que la cuestión generacional anduvo dando vueltas. Estoy pensando por tú, Carlos Peña, así como que los cabros chicos, anomia y generación. No, o sea, eso es una ridiculez, o sea, no podemos culpar a una generación en particular, ¿no? Eh, pero nada, o sea, no tengo una respuesta, ¿cachai? O sea, como que es un poco complejo como nuestra sociedad, ¿no? O sea, eh, entonces, claro, poco como que hemos tratado de ir restituyendo nuestra vida cotidiana, pero además, sobre todo, en un marco en el que las causas del estallido social están ahí todavía, ¿no? O sea, es complejo, ¿no? Siento que todavía es muy complejo. María Elisa. Bueno, respecto a responsabilizar a la sociedad, yo estoy completamente de acuerdo. Como una sociedad que tenemos la responsabilidad y las riendas del futuro, pero también somos productos de los procesos históricos, políticos, sociales que nos antecedieron. Entonces, no es como la generación anterior responsabilizar, echar la culpa, no, me refiero desde la colonia, incluso antes de la colonia, de toda la historia que tenemos, nos lleva a esta etapa hoy, ya de una sociedad profundamente neoliberal. Pero esa responsabilidad a la que me refiero es de toda la sociedad, en toda su diversidad, en toda su composición, desde del trabajador más humilde hasta quien controla el país económicamente hablando. Entonces, es una responsabilidad compartida también. Yo creo que ahí somos todos colectivamente responsables de decidir el futuro de la sociedad. Y a mí me gusta recordar el estallido, no pensarlo desde el punto como comentaba Cristian, provocándonos, en el sentido de decir que la sociedad neoliberal salió para sus luchas individuales. Yo al menos no lo percibo así. Básicamente por lo que vi, por lo que viví, por los meses que marchamos, que mucha gente que no luchaba por cosas porque ya las tenía. Entonces estábamos en una parada de cómo poder extender estos privilegios que tenemos a más gente. Entonces, a mí me gusta recordar esos instantes como más bien un destello de conciencia colectiva, como que me gusta verlo así. No sé si es una forma romántica de ver la situación, pero es lo que yo viví entre al menos la gente que me rodeaba, gente que no tenía ninguna necesidad de las demandas, ¿ya? Porque vivía bien, vivía en lo neoliberal, pero sin embargo salió y se atrevió a cruzar esa, esa barrera de la vergüenza, del ir a marchar, el salir de la comodidad, etcétera. Entonces, me gusta recordar eso como lo que algo puede ser, porque no teníamos mucha conciencia de por qué salíamos, ¿ya? Yo no salía porque quería mejorar mi FONASA o no sé, yo salía porque sentía esa necesidad colectiva de acompañarnos para poder hacer frente a esta terrible desigualdad que nos sigue afectando hoy y que a veces llega a ser, eh, lleva a dar vergüenza las tremendas diferencias que existen entre algunos grupos y otros. Entonces, me gusta recordarlo eso, como en esa búsqueda de como estábamos todos paralizados, a qué se debe esto. Y me gusta verlo como, tal vez como ese poder que sí o sí tenemos en la sociedad, pero que todavía tal vez nos falta canalizarlo de una forma adecuada. Y lo otro, respecto al tema de la violencia y de que esa persona se manifestó rompiendo, robando por temas individuales. Esto es una discusión que también dimos en la asamblea. Nuestra asamblea todavía sobrevive, que se inició en el estallido y somos un núcleo que se ha ido consolidando con el tiempo y seguimos trabajando desde lo político-social. Y esta discusión también la tuvimos, también se polarizó la discusión y se dio esto si era robo, era saqueo o realmente era una manifestación de décadas de desigualdad y se expresaba como rabia ante el quemar, ante el destruir, también tratando de eliminar esa mirada de que la condenara solo la violencia y olvidando todo lo otro positivo que tuvo eso de volcarnos a las calles, de encontrarnos con el otro y de conversar de política, que o dictadura impensado en los 80, reunirnos a conversar sobre política.
Oye, Eso. María Elisa, una duda dos respecto a esto último que has mencionado. Cuando dice asamblea, es una agrupación que ustedes tienen desde el estallido, pero aquí en Talca, ¿no? Donde tú estás. En Talca, sí. La gente que salíamos a marchar en Talca, más o menos, después uno iba reconociéndose el que llevaba el tambor, el que llevaba no sé qué. Entonces hubo como cierta, eso de encontrarnos todos los días. Y después que termina el tiempo las marchas, la gente siguió juntándose en las plazas, se iban rotando en plaza. Y ahí se armó una asamblea de más de 80 personas que asistían regularmente. Y ahí se armó la lista por la que yo salí electa y de ese grupo quedamos al menos 20 personas que seguimos trabajando, hacemos escuelas de formación política, de naturaleza. Tratamos de seguir colaborando, ya que no nos funcionó de abajo hacia arriba, hay que seguir o sea, de arriba hacia abajo, hay que de abajo hacia arriba también. Sí, y Mira, qué sobrevivimos interesante. Mira, qué interesante. al proceso. Bueno, mira, qué bueno. Quisiera tomarme esas últimas palabras tal vez para ir cerrando ya, ¿no? Con alguna idea que me quedo, ¿no? Con la conversación que me gustaría transmitir. La primera es que, claro, una de las responsabilidades políticas también tiene que ver con construir la interpretación de los acontecimientos que vivimos. Y una de esas interpretaciones con lo que mencionó Pablo me hizo un clic, ¿no? Claro, el que saquea parece, interpretamos, ¿no? Solo aquel que rompe una estantería, ¿no? Y rompe el kiosco del emprendedor que con mucho esfuerzo ha levantado, que efectivamente son casos que se dio. Pero no es saqueador el que solo ocupa la lógica extractivista, a partir de los cuales explota la naturaleza sin ningún tipo de miramientos. Entonces creo que nosotros tenemos que responsabilizarnos para también nombrar a esas personas con la lógica, ¿no? del delincuente, entre comillas, ¿no? Que aun cuando lo haga bajo estructuras legales, sigue siendo un saqueador que está velando por sus propios intereses. Entonces ahí creo que tenemos una responsabilidad colectiva, ¿no? Social, como decía Gonzalo, para construir interpretaciones críticas respecto a aquella manera de entender estos procesos bajo una perspectiva de un interés particular. Y lo segundo que me quiero tomar de esto último que mencionó María Elisa, que creo que también es un elemento que nos puede ayudar a pensar para quienes nos están escuchando, tiene que ver con que a pesar de las circunstancias complejas, difíciles, no contradictorias que mencionamos de alguna manera vivo, es fundamental mantener dentro de nuestro espacio la cohesión social, por un lado, y por otro, también no olvidar de la condición utópica fundamental para cualquier tipo de raciocinio político, porque las condiciones ideales son el motor de la transformación de nuestra sociedad. Entonces, ante escenarios tan complejos, pragmáticamente complejos, la configuración de ideas que nos permitan pensar otros mundos posibles, creo que es fundamental también como perspectiva sociológica, política, filosófica, ¿no? Y entonces, en ese sentido, reactivar el interés de la sociedad por sus propios problemas y también por sus propias causas de sus necesidades, ¿no? Y por tanto, forzar de algún modo la institucionalidad para que eso se dé en términos de participación, en términos de democratización de nuestro espacio, creo que es fundamental. Y no perder ese sentido utópico creo que también es un desafío importante para nuestra sociedad chilena, ¿no? Que ha pasado por tantos momentos difíciles como se ha mencionado en esta conversación. Bien, con esto, bueno, queremos repetir el agradecimiento profundo que tenemos para Erika, para Pablo, para María Elisa, bueno, también Gonzalo, que es el presidente de la Asociación Chilena de Filosofía, que nos ha acompañado en esta conversación. eh, Expresarles, digamos, nuestro profundo agradecimiento por acompañarnos en este momento y por darnos la oportunidad de escucharles sus reflexiones sobre estos acontecimientos vividos hace 5 años en nuestra sociedad. Bien, entonces con esto damos por concluida esta conversación y les agradecemos y los saludamos mucho a la distancia. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas todo. gracias.